Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos que están en sintonía de su programa La Biblia Dice? Quien habla para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, licenciado en Teología. En el día de hoy vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio Sinaítico de Mateo, capítulo 8, versículo 21 al 22. Dice la palabra del Señor, el versículo 21, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. En Lucas 9:59 al 60 también dice: y dijo a otro: sígueme. O sea que Jesús le dijo a otro de los que estaba con él, de sus seguidores, le dijo: sígueme. Y le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Mateo destaca la autoridad y el poder de Jesús para curar y enseñar, y también enfatiza la importancia de la fe y el compromiso para seguirle, es decir, establecer primero el, el seguir a Jesús como prioridad que las obligaciones terrenales. Vamos a hacer un pequeño resumen de Mateo capítulo 28. En el capítulo 8 de Mateo se describe varios milagros y enseñanzas de Jesús, quien venía de Galilea predicando el reino de Dios y haciendo milagros. Entonces, él de allí, de Galilea, iba para la región de Gadarenos. Entonces, yendo hacia la región de Gadarenos, es que eh, empiezan a haber esas conversaciones entre Jesús y sus discípulos, a los cuales les insta a seguirlo, pero ellos ponen excusas con las obligaciones terrenales. Entonces podemos ver acá en el resumen de Mateo capítulo 8, en los primeros versículos del 1 al 4, vemos la curación del leproso. Del versículo 5 al versículo 13 vemos la curación del siervo del centurión, que Jesús lo exalta diciendo que no ha visto tanta fe en Jerusalén como la de este gentil, ya que no era de descendencia judía. La curación de la suegra de Pedro, eso aparece en el versículo 14 y versículo 15. Las curaciones y exorcismos que hace Jesús en el versículo 16 y 17, donde cura a muchas personas enfermas y poseídas de demonios. El costo de seguir a Jesús, que en el versículo 18 y al 22, donde Jesús enseña a sus discípulos sobre el costo de seguirle, incluyendo la posibilidad de sufrir o morir por causa del Evangelio. En el versículo 23 y 27 de Mateo capítulo 8 podemos ver allí donde Jesús calma la tempestad en medio de una prueba terrible, de un huracán, de un vendaval que había sobre aquel río, sobre aquella laguna. Ellos pensaban que iba a perecer, y Jesús calma la tempestad, calma la lluvia, calma, demostrando que tiene autoridad como hijo de Dios, como ser celestial también, sobre el cielo, las estrellas, sobre la luna, sobre la lluvia, sobre todo, mostrando allí su divinidad. Entonces, en general el capítulo 8 de Mateo destaca la autoridad y poder de Jesús para curar y enseñar, y también enfatiza la importancia de la fe y el compromiso para seguir. La palabra muerto en hebreo se pronuncia mek, se escribe mek, se pronuncia mek. Es la palabra que
se utiliza para referirse a alguien que ha fallecido o está muerto. En griego se pronuncia necros. Esta palabra se utiliza en el Nuevo Testamento griego para referirse a alguien que ha fallecido o está muerto. El tema del día de hoy es: prioriza tu relación con Dios antes de cualquier obligación terrenal. Entonces, en eso es que nos vamos a enfatizar. Este es un texto muy predicado, muy polémico, porque muchos dicen que Jesús habla muy fuerte, muy radical en este texto, cuando dice: deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ven y anuncia el reino de Dios. Pero vamos a explicar quiénes son los muertos que entierran a los muertos. O sea, o a qué se refería el Señor Jesús con esas palabras. Entonces, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, el versículo 21 y 22, encontramos un pasaje intrigante en el que Jesús responde a un discípulo que solicita permiso para enterrar a su padre. Jesús le dice: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. La contextualización histórica de este texto, o sea, el contexto cultural judío de la época, era que enterrar a los muertos era una obligación familiar y religiosa e importante. La respuesta de Jesús podría parecer sorprendente y hasta radical. Es decir, cuando se muere una persona judía, según la tradición judía y según lo que dice el Antiguo Testamento, polvo eres y al polvo volverás. Cuando habla acerca de que somos polvo de la tierra, entonces el judío debe enterrar lo más rápido posible a su familiar, y más si es de primera consanguinidad, es decir, es su padre, es una familia directa. Entonces, que Jesús le dijera: deja que los muertos entierren a sus muertos, él podría decir: pero es mi padre el que tengo que enterrar. Y tú sabes, Jesús, que por la tradición debo enterrarlo lo más rápido posible. Pero Jesús se refería a algo más profundo. El propósito de esto es que exploremos a profundidad la respuesta de Jesús, y no tomarla así tan a la ligera, sino vamos a tratar de extraer las verdades bíblicas y vamos a analizar el texto de manera exegética. Por ejemplo, analizando la gramática, la frase "deja que los muertos entierren a sus muertos" es una expresión paradójica que destaca la prioridad de seguir a Jesús. Ahora, cuando yo digo es una expresión paradójica, ¿qué estoy diciendo ahí? Una expresión paradójica es una frase o sentencia que parece contradictoria o ilógica, que no tiene razón de ser, pero que puede tener un significado profundo o una verdad subyacente. Las paradojas suelen utilizarse para destacar una idea o concepto que desafía la lógica convencional o la intuición. En el caso de la frase "deja que los muertos entierren a sus muertos", es una expresión paradójica porque parece absurdo que los muertos puedan enterrar a otros muertos. Es decir, un muerto ya está muerto, ¿cómo va a enterrar a otro muerto? Sin embargo, Jesús está utilizando esta paradoja para destacar la importancia de seguirle y priorizar la misión sobre las obligaciones familiares y terrenales. La paradoja se resuelve cuando se entiende que Jesús se refiere a dos tipos de muertos, es decir, los muertos físicos que necesitan ser enterrados, que ya no pueden caminar, ni ver, ni oír, y los muertos espirituales, que son los que están alejados de Dios y no tienen vida eterna. Ahora, hay que recordar que Jesús estaba empezando su ministerio, iba por Galilea y después iba para la región de Gadarenos, y Jesús estaba empezando su ministerio y sabía que su ministerio no iba a durar mucho en la tierra, solo 3 años. Entonces Jesús no podía esperar todas las obligaciones de estos hombres para que le siguieran. Él necesitaba que le siguieran inmediatamente, porque él solamente tenía 3 años para realizar el ministerio y morir en la cruz para salvarnos.
En este sentido, la frase deja que los muertos entierren a sus muertos significa que aquellos que están espiritualmente muertos pueden ocuparse de los asuntos terrenales, mientras que aquellos que han sido llamados por Jesús deben priorizar, poner de primero la relación con Él y la misión que les ha sido encomendada. Entonces, nosotros, eso me recuerda a un misionero que estuvo en la India, se le muere la esposa y él en vez de regresarse con sus familiares, lo que hizo fue seguir y continuar, porque él puso como por prioridad la obra del Señor y no las obligaciones terrenales. Él ha podido renunciar a la obra misionera, regresarse con sus hijos, porque su esposa, siendo misionera, siendo misionero, falleció. Él ha podido regresarse eh, para su tierra natal, pero no lo hizo. Se quedó allí y siguió predicando y siguió haciendo la obra misionera. Y este hombre al que le estoy hablando lo consideran el padre de, de, de los misioneros actuales, de los misioneros de la obra misionera moderna. ¿Por qué? Porque él puso por prioridad la obra de Dios antes que las obligaciones terrenales. Eso no quiere decir que no tengamos que cumplir con las obligaciones terrenales, pero ya seguimos profundizando acerca de esto para que podamos entender mejor. El estudio de estos términos y conceptos claves, a donde se refiere muertos, están muertos espiritualmente. Es decir, aquellos que no tienen una relación con Dios. Cuando Jesús dice, deja que los muertos entierren a los muertos, él le estaba diciendo a ellos, a los que le seguían, que en ese momento los que no le estaban prestando atención a Jesús eran personas como muertas espiritualmente, porque no estaban prestándole atención al reino de Dios y no lo estaban recibiendo a Él como Mesías. Entonces ellos se podían encargar de las cuestiones y las obligaciones terrenales. Pero ustedes que estaban ahí, o sea, los discípulos le estaba diciendo a Jesús, ustedes que están aquí conmigo, escuchando mi palabra, escuchando lo que Dios me ha mandado a enseñarles, ustedes entonces están vivos, porque Jesús es el pan de vida eterna. Entonces Jesús le dijo, ustedes están vivos y ustedes tienen que predicarle es a los que están muertos espiritualmente para que vivan. Entonces no puedo esperarlos, no puedo que ustedes cumplan con sus obligaciones terrenales para que después me sigan, porque solo voy a estar 3 años en el ministerio y necesito que ya, de una vez, inmediatamente en el presente, se pongan la camiseta y empiecen a hacer la obra de Dios. Entonces, la consideración del contexto literario y teológico en este texto del Evangelio de Mateo es que Jesús es presentado como el Mesías que llama a las personas a seguirlo y a entrar en el reino de Dios. Pero vuelvo y repito, Jesús les estaba hablando a ellos en presente, es decir, mi ministerio va a durar. Él no les explicó todo. Ellos no sabían que Jesús iba a morir a los 3 años después que predicara e hiciera todo lo que el Señor le había mandado hacer. Ellos pensaban que Jesús iba a durar hasta viejito, quizás predicando la palabra de Dios. No, pero el ministerio de Jesús, desde que empezó hasta que terminara, iba a ser corto, iba a ser un periodo de 3 años. Y Jesús no podía esperar a que ellos cumplieran con sus obligaciones terrenales para seguirle. Tenía que trabajar con los que estaban preparados para la obra ya en el presente. Otra cosa que podemos ver aquí es que este texto tiene 3 interpretaciones posibles o 3 posturas posibles sobre la interpretación de este texto bíblico. La primera es que posiblemente algunos teólogos consideran que el Padre no estaba muerto. Es decir, cuando Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los muertos, Jesús entendía, bueno, en los que interpretan de esta manera la palabra de Dios, dice que Jesús entendía que el Padre no estaba muerto, sino que él lo que trataba de decir era que el Padre estaba muy anciano
y que quería cuidarlo hasta que él perecía. Otra interpretación que le dan a este texto es que el padre sí estaba muerto, pero estaba en los 30 días de duelo posteriores al Shivat, que es el duelo judío cuando una persona fallece. Entonces, ¿qué es lo que llaman el Shloshim? Es el periodo de 30 días donde ya la persona ha sido enterrada. ¿Ya? Entonces, si el padre estaba muerto, pero él estaba en los 30 días de duelo posteriores al Shivat, es decir, que ya el padre lo habían enterrado. Porque acuérdense que en la tradición judía, una persona fallece y hay que enterrarlo lo más pronto posible, porque el polvo eres y al polvo volverá, y según la tradición judía, pues eso va a hacer que sea tenido en cuenta de primero a la hora de la resurrección. Entonces había que enterrarlo rápidamente. Entonces hay una interpretación que dice que no es que el padre estaba vivo y él quería cuidarlo hasta la muerte, no, sino que el padre estaba muerto, pero ya lo habían enterrado y él estaba en los 30 días del Shloshim, que es 30 días de duelo más, pero ahí sí puede salir, digamos, a empezar a hacer su vida cotidiana nuevamente. Entonces algunos creen que él quería cumplir su año de duelo completo según la tradición judía, y por eso él le dijo al Señor Jesús de esa manera: deja que termine mi año de luto. Algunos consideran que también pudo estar pendiente a este discípulo a la herencia que posiblemente le iban a dejar sus padres, y como de pronto posiblemente todavía no la habían entregado, aunque consideran que en el Shiva, en los 7 primeros días de duelo del entierro judío, se lee el testamento. Normalmente siempre es así, pero era posible de que en esta ocasión pues no se había leído el testamento y él quería esperar a ver qué le había dejado su padre. Entonces algo así como que: Señor, espérame, porque voy a ver qué me dejó mi padre de herencia. Entonces, una vez que ya alcance a obtener mi herencia, una vez que pase el año de duelo, entonces yo te puedo seguir. Pero Jesús no podía esperar tanto, porque Jesús ya se iba a trazar un año en su ministerio esperando a este discípulo. Entonces no lo podía esperar, porque Jesús tenía que avanzar. La tercera interpretación es que el padre acababa de morir y era obligación ir a enterrarlo enseguida conforme a la costumbre y empezar el Shivat. Entonces era como que el discípulo estaba allí con Jesús y le avisaron: mira, tu padre murió. Y entonces él tenía que enterrarlo. O sea, Señor, mira, me voy a ir porque me acaban de avisar de que mi papá murió. Entonces Jesús le dijo: no, pues deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ven y sígueme y anuncia el reino de Dios. Es decir, deja hacer esa obligación a otro hermano tuyo de la familia y ven y sígueme. Ya que la persona murió, ya no se puede hacer nada. Algo así. Pero lo que se cree es que la interpretación más acercada a la realidad es que el padre sí estaba muerto, pero ya lo habían enterrado, y él estaba en los 30 días de luto en lo que se conoce como SH Loshim, en hebreo, que es los 30 días de duelo, que después de ahí viene ya el año completo de duelo, donde ya después del año ya sí sigue la persona su vida, porque la vida continúa. Pero entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto. El duelo judío es un proceso de luto y duelo que se lleva a cabo en la tradición judía después de la muerte de un ser querido. El objetivo es proporcionar apoyo emocional y espiritual a los familiares y amigos del difunto durante el periodo de duelo. Etapas del duelo judío. Aninú, el periodo inmediatamente después de la muerte, cuando los familiares están abrumados por el dolor y la conmoción. El Shivat, el periodo de 7 días de duelo intenso, durante el cual los familiares se reúnen a la casa del difunto para recibir condolencia. El Shiloshim, el periodo de 30 días
después de la muerte, durante el cual los familiares continúan observando ciertas tradiciones y rituales de duelo. El periodo Abelud es el periodo de duelo prolongado que puede durar hasta un año o más, durante el cual los familiares pueden continuar observando ciertas tradiciones y rituales. Tradiciones y rituales, tal Kadish, que es la oración que se recita durante el periodo de duelo, que expresa la fe de Dios y la aceptación de su voluntad. Está el Shivat Minya, que es un servicio de oración que se lleva a cabo en la casa del difunto durante el periodo de Shivat. Ahí no se le dice nada a la persona que al difunto, es decir, a los familiares del finado, como dicen en Venezuela, no se le dice nada, sino que se está callado, con mucho respeto, con mucha, ahí solamente acompañando. Y si la persona, el doliente quiere hablar, pues se le escucha y todo, pero no se pronuncia ninguna palabra. Los candelabros: se encienden velas en memoria del difunto durante el periodo del Shiva y el Loshin, y el Taharat, la preparación del cuerpo del difunto para el entierro, que se lleva a cabo con respeto y dignidad. Es decir, como les digo, en esa tradición, pues no se está hablando mucho, sino más que todo se permanece callado y se espera que sean ellos los que están en el duelo, que sean los que hablen, que sean los que se desahoguen, que sean los que lloren, y los demás están allí como acompañándolos solamente. Entonces, los objetivos del duelo judío es proporcionar apoyo emocional, espiritual a los familiares, a los amigos del difunto, ayudar a los dolientes a procesar su dolor y a encontrar consuelo, fe en la comunidad, honrar la memoria del difunto y celebrar su vida. El duelo judío es un proceso que se enfoca en la comunidad y la solidaridad, y que busca proporcionar apoyo y consuelo a aquellos que están sufriendo por la pérdida del ser querido. Entonces mire toda esta tradición del duelo judío, y al Jesús decirle eso a su discípulo, podríamos pensar, oye, el Señor no tenía consideración de todo ese duelo que él tenía que pasar. Pero entonces Jesús estaba haciendo énfasis en tener prioridad en el reino de Dios y no en las obligaciones terrenales. Entonces el tema principal es la prioridad de seguir a Jesús y la llamada a dejar atrás las cosas secundarias. Análisis de la estructura del texto es que la respuesta de Jesús es una llamada a la radicalidad en el seguimiento. Es decir, como dice la palabra, que al final la voy a decir, ya ustedes la conocen, buscar primeramente el reino de Dios. La consideración de la relación con otros textos bíblicos enfatiza la importancia de seguir a Jesús, como en Lucas 9, 59, 60 y Marcos 10, 21. Entonces, podemos sacar de todo este texto por lo menos 3 aplicaciones. La primera es implicaciones prácticas para la vida cristiana. La respuesta de Jesús nos llama a evaluar nuestras prioridades y asegurarnos de que seguir a Jesús sea nuestra máxima prioridad. Es decir, buscar primeramente el reino de Dios. Entonces, yo en mi vida cristiana tengo que darle la respuesta a Jesús inmediatamente. El Señor quiere que lo siga, yo digo sí, sin importar que esté sucediendo en mi entorno terrenal, porque el Señor quiere que lo establezcamos a Él como prioridad. Ahora, cuando nuestra relación con Dios está bien y la prioridad es el Señor Jesús, seguramente Él nos va a ayudar con las demás cosas terrenales y obligaciones terrenales a subsanar y a organizar, porque el Señor es un Dios de orden también. Segundo, la segunda implicación o aplicación es que la relación con la experiencia y la realidad contemporánea en un mundo donde hay distracciones y obligaciones, nos muestra en este pasaje que nos recuerda la relación que Dios debe ser en la relación lo más importante. Es decir, no importa que esté sucediendo en nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, Dios es primero. Es decir, incluso en la oración, a veces nosotros estamos tan afanados en la vida que no oramos, tenemos que orar.
hay un problema. Bueno, queremos salir corriendo. No, vamos a orar primero. Vamos a orar. Eso es establecer primero el reino de Dios. Es decir, vamos a consultar a Dios primero. No importa, se está cayendo el mundo, están cayendo los puentes, se están destruyendo las cosas. Vamos a orar primero y vamos a poner esto en las manos del Señor, porque de todas maneras nosotros con salir corriendo no podemos hacer nada, porque el Señor es perfecto y soberano y nosotros no somos Dios para solucionar los problemas. Solamente podemos clamar a Él para que Él sea ayudante. Y número 3, la tercera aplicación de este texto que podemos encontrar es que el llamado a la acción es la respuesta. Estamos dispuestos a dejar atrás las cosas secundarias para seguir a Jesús de manera radical. Es decir, estamos dispuestos a que si Jesús nos dice, ven, sígueme, no poner excusas, no decir, Señor, espérate, que es que me tengo que terminar de trabajar. No, Señor, espérate, que no puedo dejar el negocio solo. No, Señor, espérate, que compré la casa, pero pasa como ese testimonio de la casa, la hermana que pedía la casa en oración y en la iglesia, y una vez que Dios le dio la casa, pues se ausentó de la iglesia. Una vez fue el pastor a la casa de la señora y ella le dijo, pastor, lo que pasa es que no tengo quien me cuide la iglesia. O sea, creyó que Dios le podía proveer la iglesia, la casa, pero ahora no cree que Dios se la pueda proteger. Entonces, establecer a Dios como primero implica también asistir a la iglesia, implica también las cosas espirituales tenerlas como prioridad. A veces, como digo yo, compramos un celular que vale más de $1.000.000, pero compramos la Biblia más baratica. ¿Cuál es la Biblia más barata que hay? Entonces esa es la que compramos, ¿cierto? Pero el celular sí compramos el más caro. Entonces, ¿qué le estamos mostrando a Dios ahí? Que la prioridad de nosotros no es el reino de Dios, ¿ya? La prioridad de nosotros es las cosas terrenales. Por ejemplo, quiero predicar la palabra del Señor, pero no quiero hacer ningún curso de teología, no quiero entrar en ningún instituto bíblico, no quiero estudiar teología. Entonces,